A ver, para entender de verdad a Jesús, hay que hacer algo un poco radical. Tenemos que olvidarnos de, no sé, 2000 años de arte, de historia, y volver al punto de partida. A una historia que, ojo, no empieza con el cristianismo, no, está metida de lleno, hasta las raíces, en el judaísmo. Y ese contexto, la verdad es el que casi siempre se nos pasa por alto. Entonces, claro, surge la pregunta del millón, una que lleva resonando por siglos. ¿Cuál es la perspectiva judía sobre Jesús? Y la respuesta, créanme, es mucho, pero mucho más compleja y sorprendente de lo que la mayoría se imagina. Bueno, la respuesta corta, la que casi todo mundo conoce, es bastante directa. Él no es el Mesías. Y listo. Teológicamente para el judaísmo, digamos que ahí se acaba la discusión. Pero, si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo lo mejor, la parte más fascinante de toda esta historia. Porque la cosa no es tan simple como un sí o un no. Esto es como una cebolla, con un montón de capas. Una capa es de conflicto histórico, otra es de identidad cultural, y hay una, más reciente, de una reinterpretación que es increíble. Vamos a verlas todas. Para empezar, tenemos que resetear la imagen que tenemos en la cabeza. Olvídense un momento de ese Jesús del Renacimiento, pálido, sereno, casi etéreo. Pensemos mejor en el Jesús de carne y hueso, el de Jerusalén, un judío del siglo I viviendo bajo la ocupación brutal y violenta del Imperio Romano. Ese, y no otro, es nuestro verdadero punto de partida. Y ese mundo que le tocó vivir no era para nada pacífico. Era literalmente una zona de guerra, un polvorín a punto de estallar, tanto en lo espiritual como en lo político. Entender esa tensión es la clave para entender a Jesús y su mensaje. Como lo describe muy bien el periodista David Brooks, es un error imaginar a Jesús en un entorno tranquilo. Su día a día era un conflicto intenso, un choque constante entre la fe judía y el poder de Roma, entre facciones que se odiaban, y todo esto mezclado con una esperanza desesperada por un Mesías salvador. Y no es una exageración. La historia de Judea en esa época es un ciclo casi sin fin de rebeliones. Miren la cronología. Desde que los romanos llegaron en el 63 a.C., la región era un hervidero de violencia. La pregunta que flotaba en el aire, la que todos se hacían, era: ¿cuándo va a llegar el Mesías para liberarnos de esto? Y para rematar, Jesús era de Galilea. ¿Y qué significaba eso? Pues que era una región con fama de ser un nido de revolucionarios. Para la élite de Jerusalén, un Galileo era, básicamente, un revoltoso. Solo por su acento, las autoridades ya se ponían en alerta máxima, esperando problemas. Y aquí está la gran paradoja que lo define todo. Su mensaje radical de amor y de paz no surgió en un lugar tranquilo, sino en medio del odio y la violencia. Es, como dice Brooks, amor en el ambiente más hostil imaginable. Impresionante, ¿no? Ok, con ese contexto tan intenso ya en mente, volvamos a la pregunta principal, pero ahora desde un ángulo súper estricto, el de la Biblia hebrea. ¿Por qué el judaísmo dice que Jesús no fue el Mesías? La respuesta, sorprendentemente, no está en lo que dijo, sino en el significado de una sola palabra. Y aquí es donde el idioma lo es todo. Como señala el historiador Irving Gattell, en español usamos Mesías como si fuera un título místico, algo celestial. Pero en el hebreo original, la palabra es Mashiach y su significado es súper concreto, el ungido. No es una idea, es una acción, un ritual físico. Y la Biblia es muy específica sobre este ritual. Para ser un Mashiach se necesitaban 3 cosas, y no eran negociables. Primero, una ceremonia de unción. Segundo, un aceite sagrado especial cuya receta está en el libro del Éxodo. Y tercero, el que recibía la unción tenía que ser un rey legítimo o un sumo sacerdote. Era un acto para legitimar el poder aquí, en la tierra. Y aquí viene el centro del argumento de Gattell. Si leemos el Nuevo Testamento buscando esto, pues falta algo crucial. En ningún lado se describe que Jesús fuera ungido ritualmente como rey, con el aceite sagrado, siguiendo la ceremonia. Ese acto, el que lo convertiría en Mashiach, simplemente no aparece en el texto. Y para que quede súper claro, miren esta comparación. Por un lado Jesús, por otro Simón Bar Kokhba, el líder de otra revuelta contra Roma que vino después. A Bar Kokhba sí lo ungieron, sí fue rey y sí gobernó una Judea independiente por un par de años. O sea, técnicamente hablando, él sí cumplió con los requisitos de la Biblia. Jesús no. Desde esta perspectiva puramente técnica, pues el debate termina acá. Pero claro, la historia nunca es tan simple. Si avanzamos en el tiempo, nos encontramos con algo increíble.
una profunda reevaluación de Jesús dentro del propio pensamiento judío moderno, algo que nadie se esperaba. Resulta que muchísimos intelectuales y filósofos judíos decidieron dejar de lado la pregunta si era o no el Mesías y empezaron a hacerse otra mucho más interesante. ¿Quién fue este hombre como judío? Y al hacer eso, lo recuperaron, lo reclamaron como una figura fundamental de su propia historia. Escuchen, por ejemplo, a Martin Buber, uno de los filósofos judíos más importantes del siglo XX. Él llegó a escribir: «Desde mi juventud en adelante he encontrado en Jesús a mi gran hermano». Mi gran hermano, así, con esas palabras. ¿O qué me dicen de Albert Einstein? Un hombre de ciencia pura que admitió estar cautivado por la figura luminosa del Nazareno. No hablaba de teología, sino de la fuerza de su figura. Y quizá la frase más potente es la del rabino Leo Baeck, que fue un líder para los judíos alemanes durante el Holocausto, nada menos. Él vio en Jesús a un hombre judío en cada rasgo, alguien que solo pudo desarrollarse en suelo del judaísmo. Y esta visión sigue viva hoy. La académica Amy Jill Levine lo resume de una forma muy personal, admitiendo que siente un poco de orgullo al pensar en él. Es uno de los nuestros. Bien, entonces, ¿cómo juntamos todo esto? El revolucionario, el Mesías que no fue ungido, el gran hermano. Quizás la respuesta no es elegir una versión, sino entender que todas son parte de la misma figura, una figura increíblemente compleja vista con distintos lentes. A ver, repasemos. Hemos visto al judío en medio de una guerra. Entendimos la definición técnica por la que no es considerado el Mesías, y también escuchamos cómo muchos lo han reclamado como un hermano. Fue una figura que, como dice Brooks, no se fue del judaísmo, sino que tomó sus ideas más importantes y las revolucionó desde adentro. Y esta es tal vez la idea más importante de todas. El judaísmo es el tronco del árbol, y el cristianismo es una de las ramas que creció de él. Son inseparables. Como lo pone David Brooks, no hay última cena sin la Pascua judía. No hay forma de conocer a Jesús excepto como el judío que era. Al final, la historia de Jesús es una historia judía que le dio la vuelta al mundo. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Qué nos dice su vida sobre esas raíces que comparten dos de las religiones más grandes del planeta y sobre los caminos tan distintos que tomaron después, partiendo de un solo hombre en una tierra en conflicto?